Muy bien, permítanme por favor hacer un recuento de lo que hemos venido trabajando porque hacía unos buenos días atrás que no tenemos la clase. Entonces se va olvidando. Permítame, agarramos el hilo. Estamos viendo teología, ¿correcto? Estamos viendo una materia que se llama teología sistemática y hablamos de las diferentes definiciones de teología. ¿Correcto? Hablamos de las diferentes definiciones de teología y una de esas definiciones es la etimológica. Y dijimos que teología, en palabras sencillas, significa teos, Dios, y logos, tratado, estudio, razón, orden, palabra. Etimológicamente hablando, la teología es el estudio o el tratado de Dios, ¿correcto? Pero también dijimos que puede significar el programa completo de estudios de un seminario, de una universidad, ¿correcto? Es decir, todo lo que uno estudia en una universidad, a eso también se le llama teología. Es decir, estamos mirando y diciendo qué es teología y a qué se le llama teología. Entonces, primero dijimos que es el estudio de Dios según la etimología de la palabra. Dijimos también que es el programa completo de estudios de un seminario, de una facultad, incluyendo la arqueología, los idiomas, el cuidado pastoral, es decir, todas esas materias que se ven en la universidad y que yo les di más o menos más o menos más de 80 materias que se ven en la universidad para esto, ¿correcto? A eso también se le llama teología. Y que también les dije que teología también se le puede llamar a todas las doctrinas, ¿correcto? Por separado y su relación entre sí. Es decir, a cada una hay todas esas doctrinas y yo les mencionaba acá que tenemos 12 grandes temas doctrinales, teología como tal, cristología, neumatología, antropología, bibliología, demonología, angelología, cielo, infierno, jamartiología, soteriología, en fin, a todas esas, digamos, doctrinas cristianas se les llama también teología. Eso fue lo que planteamos. Y también dijimos que puede referirse la teología como tal, el término teología puede referirse también a la doctrina del Padre, es decir, solamente del Padre, solamente de Dios. Como el término teología significa estudio, tratado de Dios, entonces el término teología también se le aplica a Dios como tal, ¿correcto? Excluyendo las demás áreas de estudio que le acabo de mencionar, cristología, neumatología, soteriología, en fin. Frente a esas, el estudio de Dios como tal, que es el que continúa después de este tema, entonces se llama teología. ¿Listo? Pero dijimos que teología también se le puede llamar a todos los tipos de creencias, es decir, hay una teología cristiana evangélica, hay una teología cristiana católica, hay una teología musulmana, hinduista, budista. Todas esas también se les llama teologías. No vayamos a creer que solamente a lo nuestro se le puede llamar teología y a lo de ellos no. No, claro que sí, también se les puede llamar teología a todo lo que ellos proponen. ¿Listo? Y tenemos acá algunas definiciones de teología que yo las expliqué en la clase pasada, solamente permíteme leerlas. Reitero, estoy haciendo este pequeño repaso para volver a engancharnos en lo que hemos estado viendo en esta materia. Les dije que una definición de teología es que es aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basándose principalmente en las escrituras y situándose en el contexto de la cultura general, expresándose en un idioma contemporáneo, relacionándose con los problemas de la vida. Eso ya lo expliqué, está en las grabaciones que les he enviado. Y dijimos que también estamos trabajando una cosa que se llama naturaleza de la teología cristiana. Es decir, la teología tiene ciertos medios, ciertos parámetros, ciertas perspectivas que se deben observar. Y entre esa naturaleza está que la teología es pensar acerca de la revelación, de la relación de Dios con el ser humano. Una letra B, que la naturaleza de la teología es que es la interpretación cristiana de las doctrinas cristianas. Dijimos que un aspecto C es que la naturaleza de la teología es que la teología cristiana tiene una relación con la filosofía y que la teología cristiana es una disciplina práctica y que la teología cristiana tiene algunos aspectos que son definitivos y otros que son cambiantes. Algunos de esos aspectos ya los hemos visto, por ejemplo, el pensar acerca de la relación divina-humana. Entonces, les decía yo que en este aspecto la teología tiene que ver con el aspecto intelectual, o también se llama con el contenido doctrinal de la religión cristiana. Es decir, ¿qué es la teología? Básicamente la reflexión cuidadosa de las verdades en las cuales nosotros creemos, ¿correcto? En lo que tiene que ver con la relación entre Dios y el ser humano. Y
decíamos que ahí hay un problema muy serio en el divorcio que hay en las iglesias y en la academia de la academia por una parte y la neumatología por el otro lado, es decir, la espiritualidad, la liturgia, el mover del espíritu que llaman, ¿no? El mover litúrgico del espíritu. Entonces, ese divorcio es equivocado. Nosotros no podemos divorciar el aspecto teológico, es decir, intelectual, de lo emocional, de lo ético, de lo moral, de lo afectivo. No podemos. No podemos por eso. Entonces, si nosotros, digamos, como que separamos eso, hay grandes peligros en esta posibilidad. Ah, También dijimos que esa información acerca de esas doctrinas cristianas no solamente es un aspecto o algo que se le debe atribuir o al cristiano de base, o al líder de la iglesia, o al teólogo profesional. No, sino que eso tiene que ser un trabajo mancomunado, un trabajo de todas esas partes, en las cuales cada una de ellas tiene que, digamos, aportar su granito de arena. Porque si es solamente una teología desde la academia, va a estar coja. Si es solamente una teología desde el empirismo, no hay tampoco, digamos, algo como muy creíble ahí, porque a eso toca meterle carne, toca meterle pensamientos, toca meterle autores, toca meterle ideas elaboradas y todo ese asunto, ¿ya? Y les decíamos, ¿cuál es la distinción entre el teólogo profesional y el teólogo empírico? No es más espiritualidad, no es más fe, no es más amor por la obra de Dios, simplemente es que el teólogo profesional tiene una mayor capacidad pensante al servicio de la fe. Es decir, usted cuando ha estudiado todo esto obviamente tiene más capacidad de pensar, tiene más herramientas para definir cosas y por lo tanto entonces se presta de esa manera, ¿ya? Una letra B en cuanto a la naturaleza de la teología es que dijimos que la interpretación cristiana de las doctrinas cristianas. Ojo, lo que nosotros estamos trabajando acá es básicamente la teología cristiana y cristiana evangélica. Podríamos trabajar teología cristiana católica, podríamos también trabajar teología musulmana, hinduista, budista, pero no. Aquí lo que vamos a trabajar es, por favor, por lo menos aprendamos a conocer lo que nosotros decimos creer, ¿correcto? Entonces, esto en cuanto a la naturaleza de la teología, tenemos que decir que estamos interpretando, es una interpretación cristiana de las doctrinas cristianas, no es una interpretación musulmana, ni hinduista, ni budista, ¿correcto? Ni tampoco es una interpretación cristiana del budismo, ni una interpretación cristiana del judaísmo, no, es una interpretación cristiana de las doctrinas cristianas, ¿listo? Entonces, eso es como el asunto ahí. Y claro, obviamente una persona inconversa, yo conozco teólogos ateos, claro que los hay, y incluso una persona inconversa o atea puede estudiar la religión cristiana. Se puede hablar también en la universidad, ustedes van a ver una materia que se llama religiones comparadas, claro que sí. Pero la idea es que entonces esos son unos enfoques externos. Y claro, una cosa es un enfoque externo de algo y otra cosa es un enfoque interno. Es decir, cuando usted analiza un objeto de estudio desde adentro o cuando lo analiza desde afuera, que ambos se pueden dar, pero tiene sus particularidades, ambas maneras de acercarse a ese objeto de estudio. ¿Listo? Por una parte pueden ser argumentos hostiles, pero por otra parte pueden ser argumentos amigables. ¿Correcto? Entonces, eso es como lo que se tiene que trabajar acá. Leímos una definición de teología de Karl Barth. La teología es una de las empresas humanas designadas tradicionalmente como ciencias que trata de percibir un determinado objeto o ámbito de objetos siguiendo el camino mostrado por el mismo en cuanto a fenómeno y que procura entenderle su sentido, a la vez que expresa el alcance de su existencia. Parece que el término teología quiere decirnos que en ella se trata de una ciencia especial, y Carval dice especialísima, de una ciencia que quiere aprender de Dios, entenderlo y expresarlo. Eso es lo que pretende la teología, aprender de Dios, entender a Dios, o más bien la revelación de Dios, lo que conocemos de Dios, porque Dios es incognoscible, ¿ya? Pero por lo menos lo que se puede saber de Él, aprenderlo, entenderlo y explicarlo también a otras personas. Y dijimos que un aspecto C de la naturaleza de la teología es que la teología cristiana tiene una relación con las ciencias. Y aquí hay una discusión bastante interesante en que si la teología es ciencia o es disciplina. Y ya a eso se nos adelanta Karl Barth diciendo, no, la teología es ciencia, definitivamente, y él propone algunos aspectos de por qué es ciencia.
Por ejemplo, otros autores o otros teólogos como James Leo Garrett van a hablar de la teología como ciencia. Y usted va a conocer y va a ver que algunos teólogos plantean eso de una u otra manera. Pero la teología realmente, desde mi perspectiva, qué pena hacerles ver mi pensamiento, la teología es ciencia. Definitivamente, lo que pasa es que las ciencias se dividen en ciencias duras y ciencias blandas. La teología no es una ciencia dura como física, como la cuántica, como eh, las ciencias naturales, ni nada de eso que se hace en un laboratorio. Pertenece a las ciencias humanas y ciencias sociales. Pero aunque estas son ciencias humanas y sociales, básicamente sobre todo es ciencia humana, o sea que se dividen en ciencias duras y las ciencias blandas se subdividen en ciencias sociales y humanas. La teología pertenece a las ciencias humanas, ¿correcto? Porque trata del ser humano como tal. Y también tiene su método. No, durante muchísimo tiempo se creyó que el único método adecuado para esto era el método de las ciencias duras, pero perdón, cada vez más se ha dicho, no, es que un momento, las ciencias duras no son las únicas ciencias que hay, porque todo eso, filosofía, sociología, antropología, son finalmente ciencias que le dan el soporte teórico a las sociedades, más al ser del ser humano. Las ciencias duras es al hacer, pero las ciencias blandas no son tan blandas, porque le dan ese soporte teórico y ontológico al ser del ser humano para que después él pueda llegar a ser. Karl Barth dice que sí es ciencia y propone tres aspectos. Dice que es ciencia porque es un esfuerzo humano por conocer un objeto definido, un objeto o un sujeto, en este caso Dios, pero también el ser humano, ¿correcto? Y todas las dinámicas sociales que nosotros estamos lidiando en este mundo. Y Karl Barth dice que también es ciencia porque avanza hacia el conocimiento por un camino definido y autoconsecuente. Entonces, la teología tiene caminos, la teología tiene métodos, la teología tiene métodos para hacerse. Lo que pasa es que curiosamente la inmensa mayoría de gente hace teología porque, como yo les había dicho, cuando una persona dice, mi hijo, ore porque encima de Dios no vive nadie, ahí ya está haciendo teología. Eso ya es teología. Y eso lo dice la ancianita de la iglesia. Pero nosotros nos atrevemos a hacer teología sin conocer los métodos, los caminos, las herramientas, y sin embargo la hacemos. Entonces eso es bastante delicado. Y Karl Barth dice que ciencia sí es ciencia porque rinde cuentas respecto a ese camino y a sí misma y a todos. Entonces, así como las otras ciencias duras también tienen que rendir cuentas, ¿correcto? A ellas mismas y a todos, la teología también lo hace. Entonces, para Karl Barth dice, la teología es ciencia. ¿Listo? Claro, obviamente hay que tener en cuenta, reitero, no son los mismos métodos de estudio de las ciencias duras, pero sí tienen sus propios métodos de estudio. Por ejemplo, ese método de estudio de la teología puede ser a veces hermenéutico, puede ser histórico, puede ser de correlación, puede ser existencialista, puede ser místico, puede ser hermenéutico. Bueno, en fin, una cantidad de métodos teológicos que hay que bien vale la pena, eso ya es otra materia en la universidad. Y hablábamos de los famosos positivistas. ¿Recuerdan ustedes que les dije que los positivistas con Augusto Comte a la cabeza decían que estos son los que trabajaban esas ciencias muy duras y Augusto Comte, que es el mayor exponente del positivismo, dice que se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos, que el positivismo investiga las relaciones entre esos hechos, rechaza el conocimiento metafísico y la teología es conocimiento metafísico. Entonces, ni modo de hallar desde esta perspectiva del positivismo una relación entre la teología y las ciencias naturales o las ciencias duras, ¿ya? Entonces, eso se tiene que ir cayendo y se ha venido cayendo realmente y hay una discusión o más bien un diálogo. Claro, a veces se trata en discusión como todo diálogo, entre una cosa y otra. ¿Listo? Muy bien. No se puede de ninguna manera desconocer uno u otro método para invalidar el otro. Es decir, yo no puedo desconocer el método científico de las ciencias duras e invalidar todos los otros métodos científicos de las ciencias blandas y de las ciencias sociales humanas. No se puede. ¿Ya? Muy bien. Y también hay así como hay diferencias entre las ciencias duras y las ciencias blandas, también hay unas similitudes que esas las veíamos en la clase anterior. Y dijimos también que la teología, en cuanto a su naturaleza, tiene a veces una relación y a veces una enemistad con la filosofía, ¿correcto? Y decíamos que aunque la tarea y el método de la teología cristiana son similares a los de la filosofía, también hay distinciones. Por ejemplo, se distinguen en que la filosofía es la búsqueda de la verdad por parte de la humanidad.
no necesariamente la filosofía reconoce la validez de la verdad que viene de una revelación divina, mientras que la teología tiene como base eso. Dios se revela al ser humano, le revela su verdad y eso es lo que trabajamos nosotros. La filosofía va a decir, no, no necesariamente. El ser humano también tiene sus verdades, ¿correcto? Entonces, por otro lado, la filosofía se interesa de los valores, de la ética, de la estética, de la ontología, es decir, el ser como tal, y del saber del ser humano, es decir, de la epistemología. Uh, y la verdad es que esas preguntas también se las hace la teología, pero la verdad es que la explicación parte de presupuestos diferentes. Es decir, la base desde la cual la filosofía y la teología responden a la ética, a la estética, a la ontología, a la epistemología, a la espiritualidad, son diferentes presupuestos. Y eso ya significa que si obviamente nosotros partimos de un presupuesto diferente, obviamente ya nos vamos por caminos diferentes. ¿Listo? Entonces, por otro lado, es ese, tanto la filosofía como la teología buscan un punto de vista que todo lo abarque, ¿ya? Que todo lo abarque y del cual, partiendo de ese punto de vista, puedan llegar a ciertas conclusiones, ¿ya? El teólogo se distingue del filósofo en que reconoce y trabaja a la luz de la autorrevelación de Dios a la humanidad. Entonces, el ser humano parte, la filosofía parte de ese ser humano, de lo que puede dar, de lo que puede proponer. Claro, ellos también trabajan la idea de Dios y vamos a mirar más adelante la idea de Dios en la filosofía, ¿ya? Por ejemplo, con Federico Nietzsche, Dios ha muerto. Pero por el otro lado, René Descartes diciendo, la idea de un ser infinito ha sido colocada por un ser infinito, porque nosotros siendo seres finitos no podemos hablar de un ser infinito. Entonces, hay filósofos que son sí a Dios y hay otros que dicen no a Dios. La teología cristiana, entonces, en cuanto a la naturaleza de la teología, un punto E, la teología cristiana es una ciencia. Entonces, a menudo es una ciencia, cuidado, pero es una ciencia práctica, no solamente teórica. Que se puede hacer teóricamente, sí, pero no es aconsejable, porque no daría los resultados que ella puede rendir siendo una ciencia práctica. Y es que la teología, la verdad es que a menudo se va a interpretar como una tarea teórica. Es decir, eso es pura teoría. Y se va a decir eso muchísimo de los teólogos, ¿cierto? Pero la verdad es que la teología también incluye el significado del mensaje y cuidado, la aplicación del poder del evangelio y sus enseñanzas en la vida de los seres humanos. Es decir, la teología tiene que contemplar cómo, mire, esta persona dice que recibió a Cristo en su corazón y mire cómo cambió y mire cómo cambió su familia y el semblante y la vida y ya no es borracho, ya no es adúltero, etcétera, etcétera. Eso es algo práctico. No es solamente teórico, no es, a ver, lléneme la cabeza el concepto de lo que es Dios, defíname qué es Dios, ¿correcto? No, sencillamente aquí hay algo más práctico. Recuerden, todo esto lo podemos trabajar desde los dos términos para conocimiento del hebreo y del griego. El hebreo es el término yadá y el término griego ginosco. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de cómo hay una parte intelectual en el conocimiento de Dios, pero también hay una parte experiencial y una parte de la relación y una parte de la proclamación? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando es una teología meramente especulativa, falla porque no reconoce ese principio. ¿Cuál principio? De que la teología debe ser una ciencia práctica. Eso se dio muchísimo en la Edad Media. Los teólogos de la Edad Media se encerraban y escribían tomos y tomos y tomos de cuántos ángeles caben en una cabeza de un alfiler. Hola, y eso no que le importa. O sea, eso es decir, ¿qué aporta eso a nuestras creencias? ¿Qué aporta eso a la relación de Dios con el ser humano? Pero los escribían. Y hay una cantidad de temas especulativos que proponían estas personas y que son muy válidos y respetables porque son gente que dedicó su vida a eso, pero perdón, ¿dónde está la practicidad de eso? Finalmente la teología tiene que terminar siendo práctica. Entonces, la teología afecta la práctica y la práctica afecta la teología, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que olvidarnos de que cuando dos personas, dos partes, dos elementos están en una relación tan estrecha, uno es el que afecta al otro y punto. El otro queda tal cual es y nunca se reconoce su afectación por el anterior. No,
Eso no es así. Cuando uno está en relación con algo o con alguien, con un objeto de estudio o con un sujeto de estudio, uno y el otro son permeados. De hecho, mire, estamos hablando en todo este aspecto de la revelación de Dios al ser humano. ¿Qué es la resultante? ¿Qué es lo que da como resultado la revelación de Dios o lo que nosotros llamamos revelación? Entonces, hay un aspecto descendente y un aspecto ascendente. Lo descendente es Dios revelándose al ser humano y lo ascendente es el ser humano interpretando esa revelación de Dios. Y la fusión o la resultante de esas dos dinámicas, ascendente y descendente, es lo que nosotros conocemos como teología. ¿Ya? Entonces, no podemos decir que una no afecta a la otra. La teología tiene que afectar la práctica y la práctica afecta a la teología. Entonces, eso se da muchísimo, sobre todo en el ministerio pastoral, pero no solamente en el ministerio pastoral, se da también en el trato del uno con el otro. En el famoso ama a tu prójimo, ahí se está dando la relación entre teología y práctica y la afectación de uno por el otro. ¿Cómo es que yo voy a amar a ese que me hace daño y todo ese asunto? ¿Listo? Entonces, la teología, reitero, es una ciencia práctica. Claro, hay algunas limitantes para su practicidad. Por ejemplo, el primer aspecto, aunque dice haber recibido un conocimiento real de Dios, ojo, no pretendemos nosotros como teólogos, y eso sería craso error tratar de pretenderlo, tener un conocimiento perfecto, completo de Dios. No, no. Nosotros como teólogos, si bien se tiene un conocimiento eh, 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 que tiene muchos argumentos y mucha teoría, ¿correcto? No por tantos argumentos y tantas lecturas que hayamos hecho podemos decir que conocemos, que tenemos un conocimiento completo de Dios. No, eso tenemos que abortar esa idea hace muchísimo tiempo. No podemos decir que conocemos totalmente a Dios, a la humanidad, el destino. Nosotros solo conocemos en parte esos conceptos, en parte. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y aparte de eso, yo no sé si, bueno, no sé a ustedes qué tanto les ha pasado, pero pasa mucho al teólogo que él llega a una conclusión. A mí me ha pasado varias veces y eso es bastante curioso. A veces uno lee un libro, lee dos, lee tres autores, 5, 10 autores y luego cuando termina de leer esos autores llega a una conclusión y usted se siente satisfecho y dice, wow, esto no lo había descubierto, eso es espectacular. Y de repente usted como pastor de una iglesia, repito, me ha pasado a mí, va y habla con esa hermanita que se sienta ya en la última banca, que nunca habla, que nadie la tiene en cuenta, que casi nadie la saluda porque es que... Y usted habla con ella y se da cuenta que esa hermanita tiene las mismas conclusiones que usted tuvo. La diferencia es que ella no se leyó ni un libro. Usted se leyó 15 libros para llegar a esa conclusión. Ella no se leyó ninguno y sin embargo tiene la misma conclusión suya. Si no le ha pasado, prepárese porque le va a pasar y eso es bastante fuerte. En algún momento, cuando me pasó eso las primeras veces, me enojé. Me enojé porque dije, ¿cómo así esta persona? O sea, uno como que se apropia el conocimiento, ¿no? Entonces, pero ¿cómo así que esta persona, sin estudiar en una academia, llega a estas mismas conclusiones mías sola? Pero después me alegré, me alegro, obviamente con la madurez, con la experiencia. Es ver que Dios actúa tanto allá como acá y que se da a conocer de la manera en que las personas lo pueden entender. Pero cuidado, tengamos en cuenta que cuando nosotros hayamos terminado de ver esta materia, cuando hayamos terminado de estudiar teología, hasta ahora estamos aprendiendo. Paul Tillich lo dijo, ese tremendo teólogo que lee los libros de ese tipo es una barbaridad. Paul Tillich dijo, después de haber, en las postrimerías de su edad, después de haber leído y de haber escrito tantos libros de teología, etcétera, etcétera, me doy cuenta que hasta ahora estoy aprendiendo este camino. Hasta ahora estoy haciendo el ABC de este camino. Entonces, esa es un asunto. Primero, en cuanto a los limitantes de la teología como ciencia práctica, que nosotros no tenemos el conocimiento perfecto o completo ni de Dios, ni de la humanidad, ni el destino. Y por otro lado, entender que la teología como ciencia práctica se ve limitada por el hecho de que su objetivo es práctico y funcional. Ojo, no puramente especulativo. No. Es decir, en todo lo que yo aprendo de esto, tengo que mirar cómo aterrizo esto para mi cotidianidad, para mi vida, para las famosas lecciones filosóficas de las que tanto le hablo, o si no de nada valdría.
Y eso se ve reflejado obviamente en mi práctica. Y una cosa es cuando ustedes van a recibir clases con un teólogo que es solamente teólogo, y otra cosa muy diferente cuando ustedes van a recibir clases con un teólogo que es pastor. Son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Y eso se evidencia muchísimo en la academia. Porque la teoría, la tarea de la teología es ayudar a los seres humanos a acercarse a la comunión con la divinidad, a ser cada vez más parecidos a la divinidad. ¿Cuál es mi tarea y mi labor como pastor, por ejemplo? Que la gente cada vez dependa menos de mí y más de Dios. Que la gente cada vez se parezca más a Dios y menos a mí. Esa es como mi labor, eh, como, como esa labor pastoral. No puedo de ninguna manera mirar eh, cómo hago para que estas personas no puedan hacer nada sin mí. Perdón, la desconfianza de los demás es desconfianza a mí mismo. Entonces yo no puedo de ninguna manera mirar a ver cómo es que voy a hacer para que estas personas dependan cada vez más y más porque necesito el diezmo, porque necesito a veces cosas, no. Tienen que depender cada vez más de Dios y menos de mí. ¿Listo? Y otra limitante de la teología como ciencia práctica es que la teología cristiana debe ser consistente con la revelación bíblica. Ojo con eso. No se puede intentar transformar la fe cristiana con alguna cosmovisión contemporánea o en alguna filosofía. Intentar eso es un fracaso. A veces uno tiene la tendencia, tiene la tentación de meterle a esto y se puede hacer, claro que se puede hacer. Vamos a analizar lo que dice la Biblia, pero también miremos qué dice la teología, qué dice la filosofía, qué dice la psicología. Claro que sí, eso se puede, muy válido y respetable porque son ciencias complementarias. El ser humano tiene una parte espiritual, teológica, pero también tiene una parte psicológica y tiene una parte también económica y tiene una parte familiar, individual, social, ¿correcto? Eso lo tiene la teología. Pero uh, una cosa es intentar complementar o profundizar con esas ciencias lo que la Biblia dice. Otra cosa muy diferente. Alguna vez hace muchísimo tiempo, mucho, estaba recién yo haciendo mis primeros pininos en la predicación y me invitaron por allá a predicar a una iglesia. Craso error, cometí un primer craso error. No leí un texto bíblico para iniciar. Perdón, si usted va a intentar predicar, pero no lee ni siquiera un texto bíblico, perdón, ¿de qué va a predicar? ¿Correcto? Entonces tenemos que tener en cuenta que por más que nosotros intentemos, y aquí vamos a trabajar eso, miren, ¿cuál es el camino de la teología sistemática usualmente? ¿Cuál es el camino? Usualmente el teólogo sistemático lo que hace es decir qué dice el Antiguo Testamento, qué dice el Nuevo Testamento, qué dice la historia, es decir, cómo se ha desarrollado esa doctrina de la que estamos hablando específicamente a través de la historia y qué dicen, por otro lado, de pronto a veces se le echa mano a la filosofía, ¿correcto? Porque, reitero, son, digamos, como muy afines. Algunos van a decir, ¿qué diálogo puede tener la teología con la filosofía? Otros van a poner a dialogar la teología con la filosofía, ¿ya? Entonces, ese es el asunto. Pero digamos como que ese es el proceso usualmente de la teología sistemática. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento e historia. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijeron en la patrística? ¿Qué dijeron en la iglesia primitiva? ¿Qué dijeron en la patrística? ¿Qué dijeron en la Edad Media? ¿Qué dijeron en la iglesia reformada? ¿Qué dijeron los teólogos modernos y contemporáneos? Y ahí entonces se va sistematizando. Se llama así, por eso se llama teología sistemática. Se va sistematizando, es decir, organizando esa corriente de pensamiento a través de la historia. Entonces ahí hay una cantidad de grupos, de escuelas, de gente poderosa que ha hablado, poderosa en cuanto a pensamiento y que han expresado sus pensamientos y ahí se va conformando cada una de esas grandes doctrinas de la Biblia a través, reitero, de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento e historia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pero tengamos en cuenta que tratar de desplazar el texto bíblico y echar mano a otra ciencia, filosofía, psicología, antropología, etcétera, para tratar de explicar el texto bíblico, es un craso error, es un fracaso ya desde el inicio. Muy bien. Y trabajemos entonces ahora este otro tema que dice en cuanto a la naturaleza de la teología. Ojo, la teología tiene algunos aspectos definitivos y otros aspectos que son cambiantes. Eso tenemos que tenerlo en claro. Entonces, la teología va a tener algunos aspectos definitivos, algunos aspectos fijos. Por ejemplo, la autorrevelación de Dios para la redención de los seres humanos en Jesucristo. Estoy hablando, obviamente, desde una teología cristiana, cristiana evangélica.
¿correcto? Y cristiana católica. Ah, ¿Cuál es uno de los puntos fijos de la teología cristiana católica y cristiana evangélica? Dios se autorrevela y la autorrevelación de Dios tiene un objetivo que es meramente, específicamente salvífico. Y esa salvación, según la teología cristiana evangélica, se da a través de Jesucristo. ¿Ya? Eso es un aspecto físico de la teología. Reitero, en este punto F, en esta letra F, le estoy hablando de que en cuanto a la naturaleza de la teología tiene algunos aspectos definitivos, es decir, fijos, y algunos que son cambiantes. Un primer aspecto fijo, obviamente solamente le doy eso como ejemplo, es, reitero, Dios se revela al ser humano con un objetivo salvífico, redentor, y esa redención viene a través de Jesucristo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, las afirmaciones de la teología en cuanto a la verdad última en Jesucristo no son definitivas. Es decir, hay cosas que aún se están lidiando, digamos, a través de la cristología. Por ejemplo, puede que para usted y yo sea Jesucristo es Dios, pare de contar. Pero otro va a decir, no, señor, un momento, no es Dios. Jesucristo es el Mesías, pero todavía está la pelea con nuestros hermanos judíos de que no es el Mesías. ¿Ya? Tenemos que decir también en este aspecto que la teología es necesaria porque la verdad descuidada debe ser recuperada. Y ese es un aspecto fijo de la teología. Es decir, ¿qué es lo que pretende la teología? Que hay una verdad que nos ha sido revelada en el texto bíblico, que nos ha sido revelada según las 5 vías de la demostración de la revelación general de Tomás Aquino, la teleología, la ontología, la cosmología, la creación, el argumento moral, el argumento ético, el argumento religioso. Entonces, hay unas verdades, pero esas verdades muy fácilmente se van a descuidar porque están metidas, digamos, a veces bajo muchísimas capas, ojo, muchísimas capas, por ejemplo, de dogma. ¿Se acuerdan que les he venido diciendo palabras sencillas que es un dogma? Una afirmación innegable de un principio discutible. Ese es un dogma. Una afirmación innegable de un principio discutible. ¿Ya? Entonces hay un principio, pero es un principio discutible porque siempre hay varias corrientes de interpretación bíblica y teológica y entonces unos dicen respecto a una verdad una cosa, otra y otra, ¿correcto? Cuando usted asume una de esas posturas, usted ya está asumiendo un dogma. Por lo menos nosotros tenemos que entender que el dogma que yo creo no es el único, sino que hay una cantidad de dogmas y que cuando yo escucho hablar a una persona de algo que no, en lo cual no creo, no tengo por qué escandalizarme ni tengo por qué decir, este tipo se va para el infierno, o sea, así como vaya está listo para el infierno. No, sencillamente en la medida en que yo tengo esa propedéutica, yo tengo que decir, esa es una postura diferente a la mía, no es la mía, pero la mía tampoco es la única. Y tanto él como yo estamos a la misma distancia de demostrar que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo nosotros en claro. Entonces, hay unas verdades que se descuidan muchísimo por el dogma, por mi acomodación como ser humano, es decir, no quiero renunciar a veces cosas, ¿ya? Entonces, esa verdad debe ser reformulada permanentemente. Que ya daba una explicación, una enseñanza sobre la posverdad. La posverdad es algo que se está trabajando en la actualidad, a partir del 2017, cuando se le dijo a Gran Bretaña que salieran de la Unión Europea. Y la posverdad, y en la actualidad no se plantea lo que es verdad, sino lo que se quiere decir como verdad. Es decir, ¿qué quieres que la gente crea como verdad? Y eso lo fabricamos. Hay bodegas de fabricación de verdades y todo ese asunto. Pero yo les decía en esa enseñanza, eso ya se dio en la Biblia hace miles de años. Pero ¿qué es lo que hace que sea contemporáneo? Y que se diga, no, eso se empezó a trabajar en el 2017. El prefijo post, verdad. Entonces ese prefijo ya nos lanza a ese concepto de verdad y mentira, porque realmente la posverdad lo que es una mentira disfrazada de verdades. Eso ya hace mucho tiempo está en la Biblia. Pero ¿cómo lo explico yo en lenguaje contemporáneo? ¿Cómo le explico yo a la gente cómo se fabrica una posverdad en la actualidad? ¿Cómo le digo yo cómo se fabrica una posverdad en estas redes sociales?
¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace con los noticieros en la actualidad? Entonces, ahí es lo que debo decir. Sacamos una verdad, ¿cierto? Que estaba establecida hace rato en el texto bíblico y que está descuidada, pero tenemos que reformularla en lenguaje contemporáneo. Es decir, para que la gente en la actualidad la entienda, aunque sea una verdad revelada hace más de 2000 años. ¿Listo? Entonces, desde esa perspectiva, tengo que decirles que nosotros no podemos depender de libros de teología escritos en siglos anteriores. Y alguien podría decir fácilmente, perdón, si nosotros no podemos pretender de libros, depender de libros de teología escritos hace mucho tiempo, sino que eso tiene que ser renovado, entonces, ¿cuánto más de la Biblia que fue escrita hace miles de años? No, la Biblia no es anticuada, la Biblia es adelantada a su tiempo. Porque la Biblia tiene una característica muy importante entre tantas que tiene, y es que la Biblia trata de principios perennes, aplicables a todo ser humano, en cualquier época de la historia, en cualquier latitud y en cualquier idioma y en cualquier grupo étnico, en cualquier cultura. Principios perennes, porque todo ser humano, independientemente, reitero, de su época, del lugar donde vive, de las costumbres que tenga, puede odiar o puede amar, puede matar o puede dar, qué sé yo, bendición y hacer que reverdezca la vida de otro. Puede ser ateo o puede ser creyente. En fin, y la Biblia trata sus principios, por eso jamás pasará de moda. Pero si bien la Biblia no pasa de moda, en la actualidad hay que intentar plantear esas verdades con un lenguaje contemporáneo y por lo tanto muchas veces los libros de teología que han escrito en siglos anteriores quedan cortos a eso. Por ejemplo, nuestros hermanos católicos tienen una deficiencia bastante fuerte porque muchas veces ellos dicen, cuando se ven a gatas en una situación ahí, dice, Santa Tomás dijo qué, San Agustín dijo qué, pero mire dónde está Santo Tomás y San Agustín, siglo IV después de Cristo. Y estamos en el siglo XXI y todavía se están repitiendo cosas de esas que, claro, de ninguna manera se pueden desechar porque son gigantes de la teología. Pero ¿cómo tomamos esos conceptos de ellos y los pasamos a estas verdades? ¿Cómo? Los credos, las confesiones, las doctrinas, los dogmas deben ser entendidos a la luz de lo que es permanente y a la luz de lo que debe cambiar. Lo que nosotros decimos popularmente, la manera de dar a conocer el evangelio. Y lo decíamos usualmente en cosas muy obvias, ¿correcto? Por ejemplo, bueno, entonces si la Biblia no habla de que Jesús monte un avión, entonces no podemos no podemos viajar en avión a predicar porque es que como Jesucristo no lo hizo. Estoy hablando de algo bastante elemental y bastante general y obvio. Pero así como es obvio tener que montar en un avión para ir, porque las distancias son muy grandes y a veces no se puede ir en bus, entonces así también lo es en cuanto a algunos aspectos. Por eso surge una clase de teología. Hay muchísimas teologías en la actualidad, porque esta es solamente una, que se llama teología sistemática. Pero esta teología sistemática tiene muchísimas verdades que, que, que tienen que ser explicadas de otra manera, que tienen que ser explicadas de otra manera. Y por lo tanto, nosotros tenemos que mirar cómo las explicamos. Surgen entonces unas teologías que se llaman las teologías de genitivo. Esas teologías de genitivo son teologías que tienen que ver con el sujeto como tal. Entonces surge, por ejemplo, la teología feminista, la teología negra, la teología campesina, la teología queer, que es la teología homosexual. Surge la teología, por ejemplo, de kenótica. Entonces son teologías que están a partir de la teología sistemática, tratan con seres humanos específicos, particulares, individuales, y cómo esos sujetos son reconstruidos a partir de la teología. Pero eso no se hablaba de eso hace ni 200, ni 300 años, ni 500, ni 1000. Eso hasta ahora se está hablando de eso de las famosas teologías de genitivo, ¿ya? Y hasta ahora está trabajándose eso fuerte, teología de la niñez, eso es una teología de genitivo. Reitero, teología negra, teología campesina, teología queer, teología de pronto de acción social, teología de la liberación, en fin.
Entonces hay que mirar cómo nosotros tomamos esas verdades que son perennes, que son fijas, y qué podemos cambiar de esa teología. Reitero, para que los muchachos de una sociedad postmoderna puedan entenderla. Es un gran desafío que nosotros tenemos. La iglesia y la escuela son modernas, pero infortunadamente los que van a la iglesia y a la escuela son postmodernos. Y eso es bastante fuerte. ¿Cómo tratamos de hacer una iglesia postmoderna, una escuela postmoderna, sin tener que sacrificar los principios perennes que están ahí en el texto bíblico? Es el desafío que nos corresponde a nosotros. Muy bien, preguntas de esto que les he dicho hasta este momento. Preguntas. Fue un repaso y los últimos puntos que traté de manera más específica era porque no los había visto en la clase anterior. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Esto es básicamente qué es teología y la naturaleza de la teología, ¿correcto? ¿Qué es lo que pretende y todo ese asunto? Ojo, ninguno de estos temas que yo le estoy dando, ninguno de esos temas está acabado. No. De esta preguntita que tengo acá en esta diapositiva, ¿qué es teología? De eso se han escrito libros enteros. Libros enteros. Entonces no puedo pretender agotar eso, porque de todas maneras nosotros tenemos que seguir avanzando. Pero por lo menos esto es un abrebocas, que por lo menos es motivarlo, por lo menos es provocarlo a usted para que siga leyendo. Yo les dejé en el grupo unos libros de teología, ¿correcto? Que Dios quiera, ojalá ustedes los puedan ir leyendo para entender mucho más lo que yo les estoy diciendo. Muy bien, preguntas al respecto. ¿Quién propone algo? ¿Quién quiere preguntar algo? Pues yo creo, pastor, que, buenas tardes, qué pena. Hola. Yo creo, pastor, que de alguna manera todos entonces desarrollamos teología. Desde el mismo momento en que uno empieza a estudiar un texto bíblico y a entender, darle una interpretación y buscar la aplicación, todos, aunque no tengamos el título de teólogos, desarrollamos una teología y ahí estamos haciendo teología, según lo que yo entiendo. Es correcto, sí señora. De ahí que sea tan delicado y tan importante lo que hacemos. Y más cuando yo estoy al frente de una iglesia. Entonces, ya no es suficiente con decir Biblia, oración y ayuno. Pare de contar. No, no puedo proponerme eso porque no es correcto. No es correcto. Entonces, claro, yo tengo que entender que absolutamente todo postulado que yo diga, aunque no sea postulado para los demás, pero sí es postulado para mí, para mi familia, eso ya es teología y tenemos que lidiar con él como sea. ¿Listo? Muy bien. Ok, entonces ese es, digamos, como un primer gran tema de esta materia. Recuerden que la teología, como les dije, lo que nosotros vamos a hablar es de esas 13 grandes temas doctrinales que nosotros tenemos en nuestro haber, en lo que creemos. Y les dije que el primero es teología, ¿cierto? Que hay una antropología, una cristología, neumatología, antropología, amartiología, eclesiología, angelología, demonología, cielo, infierno, soteriología, ¿correcto? Entonces, todas esas son temáticas que vamos a ver. Aquí la primera temática que acabé de terminar con ustedes era qué es teología, es decir, estaba definiéndoles hasta ahora la materia que estamos trabajando o que la materia que vamos a trabajar. El primer gran tema que nosotros vamos a ver es Dios como tal, Dios como tal. Y permítame entonces entrar en este otro gran tema a partir de hoy. Y para esto voy a plantearles esta diapositiva. Vamos a trabajar, reitero, Dios como tal. Y de Dios, por lo general, ¿qué se trabaja? De Dios trabajaremos lo que es el concepto de la Trinidad, el concepto de los nombres de Dios, los atributos de Dios. ¿Ya? Eso es usualmente, digamos, grosso modo, lo que se debe trabajar cuando nosotros trabajamos a Dios como tal. ¿Listo? A Dios como tal. Entonces vamos a trabajar de Dios, la Trinidad,
los nombres, los atributos. Ojo, aquí cuando yo hablo de Dios, es Dios como tal, el Dios trino. Por eso estamos hablando. Ahora, de Trinidad vamos a hablar un poco de cosas acá. Ah, permítame, les doy una definición de Dios. Esta definición la tomé porque es una definición sacada del Catecismo de Westminster, que fue promulgado en el 1646. Y lo copié tal cual está en el Catecismo, porque precisamente se necesita una definición de Dios. Esto, reitero, está en 1646 y por lo tanto esto puede ser revaluado, puede ser analizado, puede ser cambiadas algunas cosas. Solamente le digo que esto es la definición de Dios del Catecismo de Westminster. ¿Qué es eso de Westminster? ¿A qué se refiere con eso? Ojo, mire la fecha que le estoy dando, 1646. Westminster es básicamente como una declaración de fe de las iglesias calvinistas. Las iglesias calvinistas son iglesias que descienden de uno de los reformadores que se llamó Juan Calvino, que era un teólogo y era un abogado, ¿correcto? Y fue una de las grandes figuras de la Reforma Protestante con Martín Lutero. Digamos que fueron como los dos grandes gigantes. Las iglesias que salieron de este personaje o que siguen la doctrina de Juan Calvino se llaman iglesias calvinistas, frente a otras iglesias, por ejemplo, que se llaman luteranas, que son las iglesias que siguen esta de Lutero, la fe de Lutero. Entonces, ¿qué proponen ellos como definición de Dios? Ojo lo que se dice. No hay sino un solo Dios. Reitero, esta definición de Dios no es mía, es la del Catecismo de Westminster. ¿Y quiénes son o qué es Westminster? Es una declaración de fe de las iglesias calvinistas que dan o surgen como resultado del trabajo reformador de Juan Calvino. ¿Ellos qué plantean? No hay sino un solo Dios, vivo y verdadero, infinito en su ser y perfección. Es un espíritu puro, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima y para su propia gloria. Es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Qué les parece esa definición de Dios? Obviamente, toda definición que se haga de Dios va a quedar corta. Va a quedar corta. ¿De qué está hablando acá? Pues sencillamente habla de los atributos o perfecciones de Dios, ¿correcto? Habla de algunas características de Él. Habla de absolutos, porque Dios es absoluto. Seguramente muchas cosas se le podrían cambiar o se le podrían hablar en términos diferentes a esa definición de Dios. Eso fue, reitero, lo que copió el Catecismo de Westminster en el 1646. ¿Listo? Por ejemplo, aquí donde dice que odia, aquí ya nosotros no, yo le cambiaría esa parte, que odia todo pecado, que eso es una discusión que se ha dado, yo no la estoy proponiendo en primer lugar, ¿no? ¿Cómo así que Dios odia el pecado? Hay gente que propone esto para intentar como establecer la santidad de Dios y el celo que Dios tiene por esa santidad, y entonces terminan diciendo que Dios odia el pecado. Pero perdón, sí, es cierto que Dios no la va con el pecado, pero al Dios odiar algo, ya deja de ser Dios, porque Dios no puede odiar, porque Dios también tiene algo que se va a llamar en la teología los límites autoimpuestos, los límites autoimpuestos.
¿correcto? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Los límites autoimpuestos de Dios. En esos límites autoimpuestos, Dios no odia, Dios no miente, ¿ya? Entonces, son como cositas que hay que solucionar ahí. Pero me parece que realmente cuando yo leí esto por primera vez hace muchos años, yo dije, wow, qué definición tan interesante y tan completa de Dios. Sin embargo, si bien es completa, también tenemos que entender que se queda muy vaga cuando se refiere a Dios. Porque nosotros, como les dije hace unos minutos atrás, no tenemos el conocimiento completo de Dios. ¿Qué es esto lo que tenemos acá? Sencillamente, lo que hacemos es echarle mano al carácter, a los atributos comunicables e incomunicables de Dios, a sus perfecciones. Y eso fue lo que dio resultado en el Catecismo de Westminster. ¿Ya? Esa definición de Dios. Preguntas de esta definición. ¿Qué les parece? No, pues Permítame. así dándole uno una lectura así como rápida a esto, uno diría que cubre como todo, ¿no? Que es como muy completa y cubre como todo lo que uno conoce de lo que es Dios y muchos de sus atributos, ¿no? Sí, sí, muy bien. Reitero, fue dada en el 1646, ya estamos en el siglo XXI, obviamente hay muchas cosas que tienen que cambiar. Pero reitero, la definición de Dios según el Catecismo de Westminster, no hay sino un solo Dios vivo y verdadero, infinito en su ser y perfección, espíritu puro, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Por ejemplo, eso de pasiones yo también la quitaría de ahí, porque sí, claro, el Señor sí tiene pasiones. Ahora, lo que pasa es que a qué clase de pasiones o qué entendían ellos como pasiones, eso también habría que verse. Inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima y para hacer su propia gloria. Es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Ok? Esa es la definición de Dios. Muy bien. ¿Por qué les estoy dando esta definición de Dios? Porque empezamos con el primer gran tema de nuestra teología, que es Dios como tal. Y de Dios como tal, reitero que vamos a ver cuáles subtemas. Trinidad, nombres, atributos. ¿Listo? Entonces, el primer gran tema de Dios es la Trinidad. Eso es una discusión en la teología sistemática. ¿Dónde colocamos el tema de la Trinidad? ¿Aquí en la teología, en la doctrina de Dios? ¿O en dónde? ¿En la doctrina de la revelación o qué? En fin, me parece que lo más adecuado es, si vamos a hablar de Dios, hablemos de la Trinidad. De la Trinidad vamos a hablar definición, una pequeñísima definición de lo que es Trinidad. Vamos a ver algunos textos que se proponen en el Antiguo Testamento para la Trinidad según los teólogos sistemáticos, otros en el Nuevo Testamento y algunos otros puntos de vista de la Trinidad como son el arrianismo, el socianismo, el monarquismo, el monarquianismo, y vamos a hablar de otra cantidad de puntos de vista de la Trinidad o de la unicidad. ¿Listo? ¿Qué pasó en los concilios? ¿Qué dijeron en los concilios de la Trinidad? Y vamos a ver también, por último, algunas analogías de la Trinidad. Hay analogías naturales, psicológicas, hay analogías de pronto legales, en fin, de la Trinidad, ¿correcto? Y entonces vamos a mirar un primer gran subtema que es la Trinidad, hablando de ese Dios. Tenemos que empezar diciendo, cuando hablamos de la Trinidad, que la palabra Trinidad no es bíblica. Tampoco es bíblica la palabra triunidad, porque varios van a intentar definir Trinidad como triunidad. Tampoco es bíblica la palabra trino o trinal, o tampoco es bíblica la palabra subsistencia o esencia. ¿Por qué tomo estas palabras? Porque son palabras claves para intentar explicar el concepto de la Trinidad. ¿Ya? Entonces, esta doctrina de la Trinidad se dice que está implícita en el Antiguo Testamento y también se dice que no es explícita en el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento se dice que es implícita porque se toman muchos textos allá que dicen, vea, aquí está hablando de la Trinidad. Pero la verdad es que ni siquiera en el Nuevo Testamento es una doctrina explícita en el sentido en que eso se esté explicando exactamente cómo es, qué propone, cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances. No, sencillamente la Biblia en el Nuevo Testamento habla de algunos aspectos de esa Trinidad, pero no tenemos que entenderlo de esa manera. Esa representación que está en esta laminilla es una de las clásicas representaciones de la Trinidad, o como le estoy diciendo acá, analogías de la Trinidad. Entonces, estamos diciendo como en un triángulo y en cada una de esas tres partes del triángulo está Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estamos diciendo que el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, ¿correcto? Y viceversa, pero que el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero reitero, más adelante vamos a ver varias analogías que hay de la Trinidad en muchos aspectos. Se dice que esta doctrina de la Trinidad, que no es bíblica, van a proponer algunos. Esa doctrina de la Trinidad no es bíblica. Esa doctrina de la Trinidad se fue implementando con el correr del tiempo, ¿correcto? Hasta que en los concilios se dice, bueno, nosotros creemos esto y se coloca tal cual. Eso van a decir algunas personas. Otras van a decir, entre ellos Karl Barth, va a decir, no, un momento. Claro que la doctrina de la Trinidad es bíblica. Una cosa es que la sistematización de la doctrina de la Trinidad obviamente obedece a algunos momentos históricos. Es decir, a partir o a través de la historia se va como tratando de cotejar, de explicar, de analizar, de argumentar, de ampliar, de profundizar ese concepto de la Trinidad, y eso se va elaborando con algunos autores, en algunos concilios, hasta que finalmente se dice, vea, esto es lo que es la Trinidad, ¿ya? Reitero, obviamente, en todas esas definiciones de Trinidad nadie va a estar contento con ninguna totalmente. Pero sí quiero decir eso, ¿por qué? Porque hay muchas personas que usted va a escuchar que dicen, eso no es, esa doctrina no es bíblica. Mire que la doctrina de la Trinidad se estableció, fue en el concilio de ABC en tal época y dijeron esto y esto y esto. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero hay otros que van a decir, no, un momento, si es bíblica. Lo que no es bíblica es la organización ni el desarrollo teológico de esa doctrina, porque en la Biblia solamente está expuesta y es expuesta a partir de algunos versículos que hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Entonces hay una de las grandes peleas. Este tema de la Trinidad es muy importante porque es algo que está, digamos que marca una pauta muy, muy importante entre, por ejemplo, en el cristianismo evangélico, entre nuestros hermanos trinitarios y nuestros hermanos unitarios o unicitarios. El asunto es que ni por una parte los trinitarios entienden la Trinidad de la misma manera, ni tampoco los unitarios entienden la unicidad de la misma manera. Por eso más adelante le voy a hablar de cada una de las posturas que hay, como el arrianismo, el socianismo, el monarquismo, en fin, de cada uno de esos, qué es lo que propone cada una de esas posturas de la Trinidad. ¿Listo? Una pequeña definición de Trinidad está en Teología Sistemática de Meyer Perman. Es muy vaga, pero es bastante interesante. Es decir, aquí recoge la esencia de lo que sería la Trinidad. Dice que solamente hay un Dios único y verdadero, pero en la unidad de la deidad hay tres personas que son coeternas, coiguales, iguales en sustancia, pero distintas en subsistencia. Reitero, una definición de la Trinidad es que solamente hay un Dios. Ese es un Dios único y verdadero, pero en la unidad de la deidad hay tres personas que son coeternas, coiguales. Cuando hablamos de coeternas, es decir, que existen desde siempre. ¿Y por qué se está planteando que coeternas? Porque, por ejemplo, el arrianismo propone que Cristo es el ser creado de Dios. Entonces ya se le está quitando eternidad a él. Que son coiguales, es decir, son exactamente lo mismo.
iguales en substancia, pero distintas en subsistencia. ¿Qué significa la palabra subsistencia? Existencia necesaria. ¿Por qué se dice que iguales en sustancia, pero distintas en subsistencia? Porque, por ejemplo, Jesucristo en el Antiguo Testamento, según esta propuesta, no tendría por qué existir. Es decir, no era necesaria la existencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, nos vemos que en el Antiguo Testamento se habla muchísimo de Dios el Padre y del Espíritu Santo. En el libro de los jueces se habla muchísimo de que el Espíritu Santo descendió sobre tal juez y ese juez hizo ciertas hazañas, etc. Pero entonces acá el término subsistencia significa existencia necesaria, y en esto se quiere proponer es que en el Antiguo Testamento no era necesario Jesucristo, que en el momento en que Jesucristo es necesario, pues aparece en el panorama histórico. ¿Cuándo? Cuando sencillamente, según la teología cristiana, llega el tiempo en que Dios revela a su Hijo Jesucristo para perdón de los pecados y para reemplazar todo aquel sistema sacrificial veterotestamentario, una muerte vicaria y todo ese asunto. Entonces, en el Antiguo Testamento no es necesaria la existencia de Cristo. Estoy diciendo lo que propone esta postura, ¿ya? Alguien va a decir, pero no, mire que hay algunos textos. Por ejemplo, ¿qué me dice usted del famoso texto de Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está hablando de Jesucristo. ¿No? En el Antiguo Testamento no se habla de eso. En el Antiguo Testamento la interpretación de ese texto es totalmente diferente. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Ahí está hablando de Cristo. No, señor. En el Antiguo Testamento ahí no está hablando de Cristo. Por eso es que hay una situación bastante fuerte con los textos que se utilizan en el Antiguo Testamento para supuestamente hablar de la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? La diferencia entre, digamos, por lo menos la diferencia más abismal entre el Antiguo y Nuevo Testamento del mover del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento viene sobre las personas así, de manera, digamos, como temporal, ¿ya? Entonces vino el Espíritu Santo y ese juez hizo a veces cosas, llevó a cabo ciertas hazañas dignas de los héroes y ya, el Espíritu Santo volvió a irse. En el Nuevo Testamento, entonces ya cuando Jesucristo dice, me voy, pero les dejo un consolador, entonces ya el Espíritu viene en día de Pentecostés de manera permanente y la manifestación del Espíritu Santo es diferente. En el Nuevo Testamento entonces empiezan a hablar en idiomas que ellos no entendían y que los otros sí eran sus idiomas vernáculos y los podían entender. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía, digamos, cuando se habla como desde esa perspectiva en lo que se conoce como el profetismo extático, que era algo en lo cual los profetas entraban como en un trance profético y trabajan de esa manera. Pero en el Nuevo Testamento entonces empiezan a hablar lenguas y bienvenida a la glosolalia y todo ese asunto. Entonces por eso se habla de iguales en sustancia, pero diferentes en subsistencia. ¿Listo? Esa sería una pequeña definición de la Trinidad. Veamos algunas bases bíblicas veterotestamentarias para proponer la Trinidad. Hay algunos versículos que se citan para intentar en el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, versículos que en Génesis hablan de nosotros o nuestro, ¿ya? Pero aquí tengo que decirles que hay una fuerte controversia, muy fuerte controversia, entre teólogos y biblistas. ¿Qué es un teólogo y qué es un biblista? Es muy diferente. Yo les había dicho en una clase anterior, creo que fue en este grupo, que cuando uno empieza a estudiar teología, uno en la carrera, en el pregrado como tal, ve muchísimas materias, casi como 90 materias diferentes. Y esas materias, unas son de historia, otras son de pastorales, otras son de teología como tal, otras son de Biblia, otras son de psicología. Y que en la medida en que uno va profundizando, uno tiene que ir tomando, digamos, como una especialización. Uno no se puede especializar en todas esas que proponen allá, no puede. Hablo de especialización, lo que es realmente una especialización, ¿no? Entonces, cuando uno ya hace una maestría, uno ya toma una de esas 5 áreas. Entonces, por ejemplo, yo tomé Biblia. A mí me encanta la Biblia. Bueno, entonces, en el trabajo de grado de la maestría, entonces se ve Biblia como tal.
Pero yo les decía que, bueno, Biblia, que Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces, no, pues a mí me gusta el Antiguo Testamento. Bien, pero es que el Antiguo Testamento tiene tres grandes divisiones. La Torá, que es el Pentateuco, los profetas y los escritos. ¿Con cuál quieres irte? Entonces yo digo, no, a mí me gustan los profetas. A los profetas, qué bien. Pero, perdón, profetas del siglo noveno, octavo, séptimo, exilio, posexilio. ¿Cuáles profetas? No, a mí me gustan los profetas del siglo octavo. Excelente. Pero perdón, es que los profetas del siglo octavo son cuatro. Isaías, Miqueas, Amós y Oseas. ¿Con cuál de ellos te quedas? Entonces uno dice, no, pues yo me quedo con Isaías. Otro dice, no, yo me quedo con Amós. Ya estoy hablando de doctorado. ¿Ya? Ahí ya tiene que manejar un poco de idiomas y haber estudiado un poco de tiempo, etcétera. Pero esa es la especialización. Entonces hay una controversia muy fuerte entre los biblistas y los teólogos. Entonces ustedes me dirán, perdón, pero es que, a ver, no estamos hablando de que todos somos teólogos. Sí, todos somos teólogos en el sentido de que hacemos teología. Pero cuando estoy hablando de esas especificidades, usted tiene que definir si termina siendo un biblista o un teólogo. El teólogo básicamente es el que maneja estos temas que nosotros vamos a ver acá. Estos temas los maneja de manera muy, muy profunda, es decir, de tal manera que pueda escribir un libro de teología. Yo tengo libros escritos de introducción al Antiguo Testamento, que son los temas que trabajo, ¿ya? Entonces hay otros que escriben libros de teología sistemática, ahí está Karl Barth, ahí está Paul Tillich, ahí está James Leo Garrett, ahí está Hans Kuhn, en fin. Pero hay otros que escriben libros de teología del Antiguo Testamento, por ejemplo, son teólogos específicos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Walter Eichrodt, Walter Dugenan, Gerhard von Rath, Martin Knott. Estos son diferentes. Una cosa es ser biblista y otra cosa es ser teólogo. Entonces, hay una gran pelea entre biblistas y teólogos porque el biblista le dice al teólogo, es que usted, a ver, ¿dónde está el hebreo? ¿Dónde está el griego? ¿Dónde están los métodos exegéticos? Por lo general, el teólogo no maneja métodos exegéticos. El teólogo maneja, él toma una de los caminos para hacer teología, que puede ser correlación, puede ser existencialista, puede ser místico, en fin. Pero por lo general no manejan los métodos exegéticos. Entonces el biblista le dice, ¿cómo es que usted me está interpretando ese texto de esa manera? Eso no es así. Y el biblista tiene muchísimo más herramientas para interpretar ese texto bíblico que el teólogo está interpretando de manera, digamos, un poco soslayada. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque hay algunos textos del Antiguo Testamento que se están utilizando para proponer la teología. Por ejemplo, Génesis 1:26, un texto ya muy conocido por nosotros. Permítame, lo leemos, o si tienen por allá a la Biblia a la mano, léalo, por favor. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Entonces, lo primero que se dice es, claro, ahí está, el hagamos, pero ¿qué otro argumento hay para decir que en el Antiguo Testamento o para negar que en el Antiguo Testamento no se habla de teología? Ahí está ese hagamos. Si es un solo Dios, si está en plural, pues listo, hagamos. Mire lo que dice también en el capítulo 3, versículo 22. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Perdón, eso de uno de nosotros, ¿a qué se refiere? Fácil, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pare de contar. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O por ejemplo, como el capítulo 11, versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla a su compañero. ¿Cómo así que descendamos y confundamos? ¿De qué están hablando? Ahorita le digo de qué pueden estar hablando ahí, ese aspecto. O por ejemplo, en Isaías 6:8 dice, quién irá y a quién enviaremos por nosotros? Perdón, ¿enviaremos por nosotros? ¿De qué está hablando ahí? Entonces, el teólogo sistemático dice, fácil, eso es Trinidad. Pero, por otro lado, el
biblista va a dar unas interpretaciones muy diferentes de sus textos. Y por otro lado, tendremos que decir, perdón, ¿cómo sabes entonces que son 3 dioses? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? Perdón, es que recuerde que en todas las cosmovisiones había una cantidad de dioses inmensa. E Israel no se escapó de eso porque Israel fue politeísta la mayoría del tiempo. El politeísmo en Israel, no porque esté expresado en Deuteronomio 6:4, Shema Yisrael, Adonai Heinu, Adonai Had. Entonces, Israel, por ese texto, era politeísta, como todo el mundo piensa, que va. Israel era monoteísta, como todo el mundo piensa, que va. Israel fue tremendamente politeísta durante toda su historia. Pero ahí está el texto. Entonces, ¿de qué es que está hablando ahí? Los teólogos van a dar una interpretación de esos textos, diciendo, esos textos hablan de la Trinidad. Pero reitero, ¿cómo sabemos que no, que eran solamente 3, sino 4, 5, 6? ¿Ya? Si había una multitud de dioses. Se creía en la cultura ugarítica que el papá de todos los dioses era el dios El, pero que el dios El tenía 70 hijos. 70 hijos. En la cultura, en la teología ugarítica, el dios Baal y el dios de Israel eran hermanitos, los dos hijos del dios El. Imagínense. Entonces, ¿cómo es que usted no está teniendo en cuenta el politeísmo? O por lo menos está teniendo en cuenta el enoteísmo, le dice un teólogo, un biblista a un teólogo. Y ahí surgen las situaciones. ¿Cuáles son las posibles explicaciones a esos plurales que están ahí? Puede ser un plural de majestad, o un plural de plenitud, o un plural o la compañía de los ángeles, o la Trinidad, o puede ser el soliloquio de Dios. Veamos de qué se trata cada uno de estos aspectos, por grosso modo. Les dije que eh, esos textos pueden ser plural de plenitud, o pueden referirse al plural de plenitud. ¿Qué significa eso? Que en Dios existe toda la plenitud. Dios es uno, pero obviamente es indivisible y es, a pesar de que es indivisible, es algo tan extenso, tan grande, que no se puede dar en singular. Eso es un modismo. Permítame, le comparto una pantalla y escribimos acá uno de los nombres para Dios en hebreo, que recordemos que es el famoso Elohim. Aquí están viendo ustedes una pantalla, ¿cierto? Miremos este término de acá, que es el nombre que se le da a la divinidad en el Génesis 1, el Elohim. Esto es un nombre en plural. Por eso, cuando usted escucha a una persona que decir que Elohim es Dios, pero que también es Dios con D minúscula o dioses, claro, es así. Esta parte de acá es un plural. Pero les decía que es un modismo, ¿en qué sentido? En Israel hay muchos términos que son muy importantes para ellos y esos términos solamente están en plural. Ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra Mayim, esto es un plural. Mayim es aguas. Esto es un plural. Pero cuando el traductor se encuentra esta palabra, que siempre que se la encuentra en la Biblia está escrita de esa manera, nunca va a traducir aguas. ¿Por qué razón? Porque para ellos el concepto del agua es tan importante que ¿cómo vamos a colocar eso en singular? El singular no alcanzaría a recoger todo lo que tiene ese concepto. O, por ejemplo, el término shamayim, que shamayim es otro plural que significa literalmente cielos. Cielos, shamayim. Literalmente cielos. ¿Ya?
Pero cuando uno traduce, no va a traducir cielos, sino que traduce cielo. ¿Por qué? Si está en plural. Eso se llama lo que le estoy diciendo acá, en esta diapositiva de acá. Eso se llama un plural de plenitud. Aparte de eso, el Elohim del cual estaba hablando, lo que significa es que todas las demás divinidades tenían una cantidad de dioses enorme, pero en Israel solamente había un Dios, por lo menos teóricamente hablando. Pero el Elohim lo que significa es, ustedes tienen una cantidad de dioses porque ningún Dios les basta para hacerlo todo. Cada uno está especializado en algo y por eso tienen que tener un Dios para cada cosa, porque finalmente Dios es un constructo del ser humano en el sentido de que de acuerdo a las necesidades que tiene el ser humano, así construye a Dios. Es decir, una persona está enferma, necesita un Dios sanador. Entonces, a Jehová Rafa. Si una persona está necesitada, por ejemplo, como Agar con su hijo, que está muriendo de sed, entonces necesita al Dios que me ve, ¿ya? O, por ejemplo, al Dios, según Moisés, que es el Dios, es mi estandarte, Jehová Nisi. Entonces, desde esas perspectivas, los seres humanos crean a los dioses, es decir, los dioses existen independientemente del ser humano, o Dios, en este caso del cristianismo. Pero los seres humanos le dan ciertas cualidades a los dioses de acuerdo a lo que ellos necesitan. Y el Elohim del que estamos hablando es como una contrapartida a eso para decirle a la gente, cuidado, ustedes necesitan, ¿cuántos dioses es que tienen? ¿20? ¿100? Ah, ustedes necesitan tener 100 dioses. Nosotros solamente tenemos un Dios, y ese Dios hace todo lo que sus 100 divinidades hacen. Nosotros solamente necesitamos una y tiene el poder de esas 100 divinidades. Entonces se refiere como a esa parte también, este aspecto de los, de los, de los textos que han utilizado palabras del hebreo para traducirlas en plural como hagamos, descendamos, creemos, en fin, los textos que leímos ahorita, ¿ya? Entonces, eso es una posible explicación de esos textos. Otra posible explicación es lo que se conoce como el plural de majestad. Y es que el plural de majestad ha sido utilizado siempre por los reyes y por los que están en eminencia. ¿A qué se refiere eso? A que un plural de majestad básicamente lo utilizan los que están en eminencia para, como representación de una colectividad. Por ejemplo, uno escucha que el presidente a veces dice, hemos decidido qué, hemos decretado qué, dice el rey. Perdón, pero ¿cuál que hemos si aquí se hace lo que usted dice? Pero entonces, aunque él haya decidido solo, pues sencillamente lo dice en plural. ¿Por qué razón? Porque él es representante de toda una nación, de toda una colectividad, de todo un imperio. Entonces, al ser representante desde esa perspectiva, no dice yo, sino que dice hemos decidido, hemos decretado. Desde esa perspectiva se dice que esos textos no estarían hablando de otra cosa sino de eso, el plural de majestad, porque finalmente Dios es la majestad por excelencia, por antonomasia. Entonces se dice hemos decretado, hemos dicho, nosotros descendamos, confundamos, creemos, conforme a nuestra imagen y semejanza, en fin, todos esos plurales por el, reitero, plural de majestad. ¿Listo? Otro aspecto que se ha utilizado para hablar de esos textos del Antiguo Testamento, lo que les estoy diciendo es que esos textos que leímos están hablando desde la perspectiva de los teólogos de la Trinidad, pero le estoy dando también la otra posibilidad de que los biblistas dicen no, ahí no hay Trinidad, en el Antiguo Testamento no hay Trinidad, en el Antiguo Testamento se enfatiza la unicidad de Dios. De hecho, ese es el gran problema y la gran deficiencia que se tiene entre el judaísmo y el cristianismo. Es la Trinidad, precisamente porque en el judaísmo se defiende a capa y espada el monoteísmo, un solo Dios. Y como usted me estaba diciendo que son tres dioses, ¿ya? Ahora, reitero, vaya a ver cómo es que se explica la Trinidad, porque eso es otro asunto, porque si usted cree que la Trinidad son tres dioses diferentes, es decir, que Dios es uno
Hijo Jesucristo es otro y el Espíritu Santo es otro, tres personas diferentes, ahí está teniendo un mal concepto de Trinidad. Entonces, otro aspecto que se dice cuando Dios dice, creemos al hombre en nuestra imagen, o descendamos y confundamos, etcétera, se dice que a eso se le ha denominado el soliloquio de Dios. Dios está hablando consigo mismo. O bueno, realmente no consigo mismo. La postura de los judíos para hablar de esos plurales o para explicar esos plurales y que no lo explican con Trinidad, lo explican es como el soliloquio de Dios. Dios está hablando ¿con quién? Con la sabiduría. Con la sabiduría. ¿Y qué es lo que dice en el libro de Proverbios cuando habla de la sabiduría? Yo estaba allá en el principio. Yo estaba allá con Dios organizándolo todo, creándolo todo. Desde el principio Él ya me poseía. Y como la sabiduría en las diferentes cosmovisiones era un concepto tan importante que incluso se personificaba. En Egipto la sabiduría es personificada con una mujer. Bueno, y en la Biblia también. En la Biblia es personificada, no es solamente un mero concepto, es una persona, ¿ya? Y aconseja, y dice, y habla, y propone cosas, ¿ya? Y llama a los simples, vengan acá, a los que están faltos de cordura, vengan y yo les enseño, en fin. Entonces, la sabiduría se personifica de tal manera que se dice, esos textos que hablan en el Antiguo Testamento, en plural, es Dios en soliloquio, hablando consigo mismo, pero realmente no consigo mismo, sino con la sabiduría. Es decir, porque para hablar se necesita ser sabio, ¿no? Es decir, tener una sabiduría. Entonces, Dios está hablando con la sabiduría consigo mismo. Bien. También hay otros que dicen que eh, eh, en el Antiguo Testamento está un personaje que se llama el famoso ángel de Yahvé. Y dicen, ¿y quién es el ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento? Pues, ¿quién va a ser, menso? ¿Jesucristo? ¿Cómo que quién va a ser Jesucristo? Pero hay algunos textos también que podrían decir sí o no. Algunas veces ese ángel se menciona como Dios, en otras ocasiones se diferencia de Dios, ¿correcto? Y por otro lado, ese concepto de ángeles, en la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de arcángeles, ángeles, serafines y querubines, solamente, en el Antiguo Testamento, ángeles, serafines y querubines, ¿correcto? Y una cosa es el ángel, el que tiene título de ángel. Ahí no hay una jerarquía como se presenta en el Nuevo Testamento, no, en el Antiguo Testamento no hay jerarquía, son solamente roles diferentes para los ángeles, serafines y querubines. Pero lo que sí hay una diferencia enorme es entre los ángeles y el Señor. En el libro de Job dice que ni aún de sus ángeles se fía. Hay una gran diferencia entre Dios y los ángeles. Ahora, ¿cómo es que al ángel de Jehová se le llama Cristo en el Antiguo Testamento? Es decir, eso es una interpretación, viéndola desde una perspectiva neotestamentaria, de manera retrospectiva, diciendo, no, pues es que allá estaba Jesucristo, míralo allá, era el ángel del Señor. Leamos primero de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, acá dice, y volviendo el ángel de Jehová, o el ángel del Señor, de acuerdo a la traducción que se esté leyendo. Entonces, puede referirse a cualquiera de los ángeles. O puede ser entonces, ¿quién es ese ángel del Señor? ¿Es el ángel funesto del cual hablan algunos textos? ¿El ángel de la muerte? ¿Son el mismo? Miremos, por ejemplo, Génesis, capítulo 16. Versículo 7 en adelante. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su manto. Le dijo también el ángel del Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero
Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que me ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Entonces, aquí se le menciona tal cual como Dios. Leamos el capítulo 18. Bueno, la verdad es que es un poco largo, del 1 al 21. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró. Algunos van a decir, en este pasaje que estoy leyendo, mire la Trinidad ahí. 3 varones, ahí está la Trinidad. Muy válido y respetable. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y laven sus pies y recuéstense bajo un árbol y traen boca de pan y sustenten su corazón y después pasarán, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haga así como ha dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se detuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces de cierto volverá a ti según el tiempo de la vida. Y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y será escuchada a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara se había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que envejecido tendrá deleite, etcétera, etcétera. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo, etcétera, etcétera. Luego dice en el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él. Entonces mire cómo la primera parte es como si ese ángel definitivamente sí es Dios. Pero en la segunda parte, cuando ya ellos van, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Ahí ya entonces marca una diferencia, y cuando nosotros leemos todo lo que pasa en Sodoma, ahí ya no podemos decir que ese ángel de Jehová que se presenta como tal con Abraham ya no es el mismo con Lot y su familia. Ya son alguien diferente, ya diferente, reitero, en su actuar, ¿no? Miremos de pronto, bueno, el capítulo 19 también. Mire lo que dice, por ejemplo, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahí está, y empieza a hablar todo lo que pasó allá. Leamos otro texto, Malaquías capítulo 3. Versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscan, y el ángel del pacto a quien desean vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como jabón, como fuego purificador y como jabón de lavadores. En fin, entonces, reitero, se dice que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo, pero a veces, reitero, se muestra como Dios y a veces se diferencia de él en el Antiguo Testamento. Entonces, por otro lado, reitero, un ángel es un ángel, Dios es Dios. La Biblia cuando dice, ni de sus ángeles se fía, está marcando una diferencia enorme entre Dios y sus ángeles. Luego, si hay una diferencia enorme en jerarquía, ya que los ángeles son creados y Dios no, ¿cómo se va a autodenominar él, el ángel del Señor, o el ángel de Yahvé, siendo que sería entonces, desde la perspectiva de la doctrina de la angelología, seres creados? Ese ángel de Yahvé es un ser creado. Entonces ahí estaríamos dándole alas al arrianismo, es decir, a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová vienen desde el arrianismo, donde dicen que Jesucristo es un ser creado. Entonces habría que tener como cuidado con ese aspecto. ¿Listo? Por otro lado, la Biblia es clara cuando habla de que Dios es único.
Deuteronomio 6:4. Oye ahora Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En Éxodo capítulo 8, ya con esto terminamos. Éxodo capítulo 8. Versículo 10 dice, y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tus palabras para que conozcas que no hay como el Señor nuestro Dios. En este texto se le va a mostrar a los egipcios que no hay otro Dios como el Señor, que Él es único, que no hay nadie que pueda hacer lo que Él hace. En el 9:14 de Éxodo dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Ahí está. Dios es único. Isaías 40:18 y Deuteronomio 4 también. 34 y 35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros el Señor nuestro Dios en Egipto ante sus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él. Y el texto de Isaías 40, versículo 18, habla también de Dios como alguien que es único y que no hay nadie más que pueda hacer las cosas como él. Reitero, en el Antiguo Testamento usualmente se trabaja la unicidad de Dios y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. Pero ¿qué pasa? Los teólogos sistemáticos toman esos pasajes que leímos para hablar de la unicidad de Dios, para hablar de la Trinidad de Dios. ¿Cuáles pasajes? Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:7, Isaías 6:8. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que se trabaja ahí. Vamos a dejar acá y la próxima clase retomamos con qué dice el Nuevo Testamento de la Trinidad y luego qué dicen las diferentes posturas antitrinitarias. ¿Listo? Pero entonces, reitero, lo dejamos para la próxima ocasión. Les agradezco mucho estar aquí conmigo hoy y por favor, si tienen preguntas o algo para la próxima clase, las vamos a hacer. El Señor les bendiga y que esté muy bien. Gracias, pastor. Chao, cuídense.